Son las 7:35 y ahora sí le doy la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido. ¿Cómo se hace, señor Acuña? Buenas noches. Bien, gracias por venir. Gracias Felicidades. por la invitación. Felicidades. Gracias por su, también. Elección. ¿Qué expectativas hay realmente en la práctica para el ciudadano de a pie del retorno a la bicameralidad? Bueno, creo que efectivamente la ciudadanía no entiende muy bien porque son cuestiones técnicas, ¿no? Cree en el imaginario popular o en la mayoría de la gente, el sentido común le dice que más gente, más plata, más gasto, más comechados, ¿no? Sí. Pero eso no es así. La bicameralidad es importante si se tiene en cuenta que el Congreso de la República es un órgano de representación. Y los órganos representativos, el número es importante, Sí. ¿no? Y eso que todavía una de las críticas que se han hecho es que la elección de las dos cámaras viene con su representación, ¿no? Por el modelo que se ha tenido. Por ejemplo, algunos representantes de Tumbes y de Puerto Maldonado han llegado a las cámaras con 1.500 votos. O sea que tendríamos que tener más en ambas cámaras. No necesariamente, bueno, puede haber una lectura distinta, porque se puede pensar de que no se vota por personas, sino por partidos, por ideas, por programas, ¿no? Y la representación es en función de la densidad poblacional de los distritos electorales. Pero si decimos subrepresentados, quiere decir que debería haber más. Claro que senadores sí, claro y que diputados. sí, pero por ahora es lo que se Ok. puede, ¿no? Breve paréntesis, no sé si escuchó las palabras de Claudia Sheinbaum Sí, sí, y las lo escuché. que yo comenté. Creo que hablamos el día de la vacancia, Sí. ¿no? Algo así. ¿Es correcto lo que yo he afirmado? No escuché Cuando lo- un presidente, ella dice que se agarra al tecnicismo de los 104 votos. Ah, bueno. Y yo he respondido que cuando un presidente da un golpe de Estado se coloca fuera del orden Pero constitucional. no solo eso, sino que hay algo que hemos olvidado, que todos han olvidado, y es lo siguiente. No es un problema del gobierno la situación, el estatus jurídico del presidente Pedro Castillo. Él está en manos del Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que tiene que determinar, en primer lugar, si es que él es inocente o culpable. Después se podrá analizar si la defenestración de Pedro Castillo mediante el impeachment estuvo bien o no. Desde mi punto de vista, no había otra alternativa, porque él da el golpe de Estado, lo hemos visto todo por la televisión, y después se dirige, cuando ve que aborta, que no hay posibilidad de que pueda tener éxito el golpe de Estado, se encamina a la Embajada de México y ahí es Así es. detenido. Entonces se produce una situación de hecho. ¿Cuál es? Que el presidente de la República se encuentra en imposibilidad de seguir gobernando. Entonces, yo creo que no se trata tanto de una vacancia moral, sino de un impedimento físico. El presidente no puede seguir gobernando porque está detenido. Y está detenido porque ha pretendido infringir la Constitución y la democracia. Entonces, lo único que queda es declarar la vacancia. Y el órgano competente declara la vacancia, que es el Congreso. ¿Y para qué se declara la vacancia? Porque alguien tiene que gobernar. Y quien tiene que gobernar es el que sigue en la línea sucesoria. No importa si fueron 104 votos o 110, simplemente que no se puede liberar a Pedro Castillo y ponerlo en la presidencia de la República. Eso era imposible. Pero la razón por la cual me tomo el trabajo de mostrar lo que dice y de rebatirlo con argumentos es porque son campeones en generar narrativas y se han agarrado de la narrativa de que los no se le famosos permitió la 104 defensa votos. adecuada y los 104 votos. Entonces yo considero que es importante rebatirlo con un Así es. argumento. Sabemos que es 87, ¿no? Sí, Pero 87 Aníbal votos. Torres fue el primero que habló de esto, De que se los había 104. violentado el evento y que no se le permitió defenderse. No había de qué defenderse si ya había dado el golpe de Estado. El presidente Fujimori fue vacado en una noche con 37 votos, si no me equivoco, o sea, con una mayoría simplísima. En la época de Toledo, Henry Piz, que era el presidente del Congreso de la República, a pedido del propio Toledo, Toledo pensaba que Alan García lo quería vacar, que Lapra lo quería vacar. Entonces, como una forma de poner candado a esta situación, se estableció en los reglamentos del Congreso que la vacancia de un presidente tenía que tener 87 votos. Y así ha sido siempre. No ha cambiado, no hay un número de 104, ese es un invento. La vacancia del presidente se produce con los 2/3, o sea, con una mayoría calificada de los miembros del Parlamento. Porque es bien serio que le denuncie al mundo en sus rondas de prensa mañaneras que es un preso porque se incumplió la ley.
No Me se ha parece cumplido nada. que esas cosas hay que Además, en responderlas. este caso, si el presidente había dado un golpe de Estado, se dirige a la Embajada de México, lo detienen en el camino, ¿quién va a gobernar? Alguien tiene que gobernar. ¿Y cómo iba a ir a defenderse o sea, Exacto, y defenderse? además ya no es posible porque hay que declarar la vacancia porque alguien tiene que asumir el Poder Ejecutivo y quien tiene que asumir el Poder Ejecutivo es quien sigue en la línea sucesoria, que era Dina Boluarte. No hay nada que decir ahí. En este caso, la declaratoria de la vacancia presidencial, en el caso del Congreso, no tiene una naturaleza constitutiva, sino declarativa, en el sentido, señores, nadie puede hacerse, el presidente Pedro Castillo no puede hacerse cargo de la presidencia de la República, en consecuencia hay que declarar su vacancia para que la señora Dina Boluarte oficial y constitucionalmente asuma la presidencia. Ahora, no sé si es que lo ha visto, pero el alcalde de Juliaca, el señor Óscar Cáceres, ha dicho dos cosas bien interesantes luego de reunirse con la presidenta electa, ¿no? Una, que se conforme una comisión que investigue las muertes ocurridas en Juliaca durante las protestas sociales, y después que se le dé una mirada muy específica al sur para atender sus demandas. Pero sobre lo primero, yo he dicho que está muy bien que se conforme, pero siempre aceptando la realidad del contexto de ese panorama, y no es que de la nada se le disparó a ciertas personas. A ver, fíjese, yo lo que creo es que cuando se acusa de los 50 muertos, esta acusación está dirigida a Dina Boluarte y a su primer ministro Alberto Tarola. El Congreso declaró que no había posibilidad o que no había elementos de juicio para acusar a la presidenta Dina Boluarte, por una razón muy obvia. Ella no creo que haya mandado matar, no le ha dicho a la policía, ¿sabes qué? Dispara contra 50 ciudadanos. Eso no es posible, ¿no es cierto? En consecuencia, lo que hay que hacer es investigar qué ha pasado, quién disparó, quién dio las órdenes, si fue así, e individualizar a los responsables. Esa es una tarea que le corresponde al Poder Judicial. ¿Puede haber una comisión investigadora en el Congreso paralela? Sí, cómo no. Pero de ahí a querer culpar a Dina Boluarte o a Otárola, eso es poner los caballos, la carreta delante de los caballos. Primero hay que hacer la investigación desde abajo. Y si en el transcurso de esa investigación surgen elementos para pensar que el primer ministro o que Dina Boluarte son responsables, ahí recién podría abrirse la prerrogativa del antejuicio. Pero acá, por culpa de los caviares, se ha hecho al revés, ¿no? Con la intención, obviamente, de querer desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuánto le restan 4 años de antejuicio a Dina Boluarte? Claro, son 5 años. 5 años, sí. Tiene 4 años más de antejuicio. Pero han habido muertes de los dos lados. O sea, el que quiere llegar a la verdad quiere llegar a la verdad de todo, no solamente de una parte. Entonces yo creo que eso es, porque bien podría ser que en el Senado se solicite sí, conformar. pero digamos, empecemos por donde debe ser, ¿no? O sea, por quienes han sido los responsables. En primer lugar, quienes han disparado, de repente no han sido los policías. Si han sido los policías, hay que identificarlos, hay que preguntarles quién te dio la orden. ¿Alguien te dio la orden? Sí, demuestra cómo. Es un proceso penal. O sea, los fiscales tienen que determinar eso. Obviamente, ¿no es cierto? Okay. Lo que ellos dicen es que no se está avanzando como se debería avanzar. Pero eso ya es un problema que, digamos, necesita así una conversación entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Ministerio Público y el Poder Judicial para ver qué presupuestos, qué necesidades tienen para que este proceso de investigación judicial avance al ritmo que se necesita, porque es obvio que todavía es una piedra en el zapato y hay que resolver. Vamos al Senado y a lo que se viene ahora. Faltan días ya, ¿no? ¿Quiénes se están perfilando de lo que han conversado? Se habla de Miki Torres para la mesa directiva. ¿Qué se está conversando? Bueno, la verdad que yo no estoy participando en estas conversaciones. Lo que sí sé, recién nos vamos a reunir el día de mañana hasta el sábado, incluso con la Presidenta de la República, para ya empezar a tener un trabajo orquestado. Pero de lo que sé, de lo que se conversa entre quienes manejan algo de información, es que obviamente se va a pretender buscar la presidencia de Miki Torres en el Senado y de Cecilia Chacón en la Cámara de Diputados. Pero tengo entendido que Renovación Popular también estaría buscando presidir el Senado de la República.
Y entonces ahí viene el juego de las conversaciones. Hay una intención de Renovación Popular de presidir, pero no veo cómo, porque tiene 8 votos nomás, ¿no? Salvo que, bajo la necesidad de que los grupos de izquierda no asuman las cámaras, Fuerza Popular esté dispuesta a ceder, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que se podría llegar a una agenda conjunta. No lo sé. Podría ser también, por otro lado, que la presidenta pueda entender, Keiko Fujimori, que habría que dejarle a Renovación Popular las cámaras, la presidencia de las cámaras, para en alguna medida, ¿no es cierto?, llegar a algún acuerdo. Son cosas que se me ocurren a mí, y porque ese es en el fondo lo que Renovación Popular está buscando, ¿no? Pero eso sería en el caso de que López Aliaga asuma no necesariamente. Me refiero desde la óptica de política, de representación real por la votación que ha sacado. Pero si no, ¿quién sería Muñante? Muñante parece ser el más indicado, ¿no? O Catherine Ampuero. Eso ya es un problema de Renovación Popular. Y no sé también si las conversaciones irán por ese lado. Pero en la política todo es posible. Ya. Hablando de eso. Pero en todo caso, Fuerza Popular apuesta por Miki Torres, ¿no? Y Cecilia Chacón. Bueno, hablando de eso, el caso de López Aliaga, yo creo que va a sentar una discusión digna de estudio luego. Porque quieren escalar hasta el TC, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Uno debería poder salir electo a un cargo y decir no quiero asumirlo? A ver, yo lo que creo es que el acto de la juramentación que tiene lugar el 26 de julio determina el momento en que uno se convierte en congresista de la República. En este momento nosotros gozamos de ciertas prerrogativas por haber sido elegidos, como por ejemplo ya gozamos de la prerrogativa de no poder ser detenidos sin autorización del Congreso. Pero hay un Congreso que es el anterior, que todavía está en vigor y que se va el 25. En consecuencia, no somos todavía parlamentarios, porque los parlamentarios son 60, no 120, digamos, los senadores. Entonces, Rafael todavía no lo es, y en consecuencia su cargo es renunciable todavía, y no se le puede obligar a nadie a ejercer un cargo que no quiere, ¿no es cierto? Entonces se produce un vacío. Cuando se va a producir el vacío, cuando él no juramente, el Parlamento dirá algo, interpretará la ley, pero el Jurado Nacional de Elecciones es el que va a tener que declarar la línea sucesoria. O sea, pero la gente está diciendo ahora que ya no el jurado, sino el Congreso entrante va a ser el que va a tener que resolver. Va a resolver, creo yo, que el Congreso lo que va a decir es, oye, acá está faltando alguien, y este señor no quiere juramentar. Okay. Y entonces frente a eso emitirá una resolución en el sentido de declarar, no puede declarar la vacancia porque no ha asumido el cargo, sino que declarará que el cargo está desierto en alguna medida, que hay un vacío, y le dirá al Jurado Nacional que declare la línea sucesoria. ¿Qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones, que es una posibilidad, falla de que no puede renunciar, que ya los votos están ahí, son los que son? Se produciría un problema, ¿no? Porque es posible, ¿no? Pero las interpretaciones de la ley y de la Constitución tienen que ser buscando el correcto funcionamiento de los poderes públicos, ¿no? Entonces, si el señor no quiere, digamos, ejercer, bueno, pues no lo obliguemos. Es un problema ético de él con quienes han votado, de que le han dado su confianza, y que asuma el que sigue, ¿no? Pero a futuro, ¿el precedente no le parece peligroso? El precedente es peligroso, pero a futuro, al día siguiente de resuelto el vacío, el Congreso de la República, porque esa potestad tiene, podría interpretar la ley, la Constitución y la ley electoral, claro, para llenar el vacío pro futuro, ¿no? Ya, eso es en el caso de él, pero después se puede abrir la puerta que diga yo saco los votos, de ahí renuncio y te dejo a ti, tú entras al accesitario. Pero ya, digamos, lo que podemos hacer es, después que se resuelve, porque ahorita hay un vacío legal, ¿no es cierto?, no contemplado. Visto el problema, resuelto mediante la vía interpretativa, tanto del Congreso como del Jurado Nacional de Elecciones, después creo yo que el Parlamento debe cerrar ese aspecto lagunoso del derecho electoral. ¿Con quiénes anticipa que se podría más o menos entender que no sea desde luego renovación? O sea, hablemos de personas. No lo sé, en verdad, no lo sé. Creo que a mí me gusta cómo piensa el señor Nieto.
pero él ha marcado distancia, no quiere saber nada ha dicho con las cámaras, no quiere saber nada con Fuerza Popular ni con Juntos por el Perú, quiere mantenerse independiente, en fin. Después quizá algunos de los 4 parlamentarios de obra que creo que están un poco sueltos, pero parece ser que la alianza natural es con Renovación Popular, ¿no? Sí, no, pero a ese votito extra lo van a tener que conseguir de algún lado. No, tienen que ser 8, no puede quedar vacío eso. No, me refiero a 31. Ah, bueno, sí. Necesitan uno del otro lado. Eso sí es verdad. Y yo creo que eso que puede salir de obras, ¿no? De Nieto va a ser en algunas cosas económicas y todo, de repente en otras no, pero en eso sí. ¿Qué sabor le queda de la reunión de López Aliaga con Keiko Fujimori esta tarde? No he tenido más allá ninguna, no sé de qué han conversado, pero creo que es muy importante como gesto, ¿no es cierto? Pone borrón y cuenta nueva a las cosas que se pudiesen haber dicho en la campaña. En Fuerza Popular siempre fuimos prudentes en no atacar, no insultar, porque entendíamos que tarde o temprano el Perú necesitaba que las fuerzas políticas se entendieran, y es lo que está pasando, ¿no? Desafíos que identifica para Keiko Fujimori desde la óptica parlamentaria, más allá de los votos, como es obvio, ¿no? Como está complicada la situación, me parece que el gran desafío de Keiko Fujimori es resolver los graves problemas del Perú en democracia, con respecto de la división de los poderes, de los derechos fundamentales, por ejemplo, combatir el crimen con el debido proceso, ¿no es cierto? Y reivindicar la memoria del fujimorismo, de lo bueno que hizo, y hacer borrón y, digamos, tapar, reivindicar, ¿no es cierto?, la parte oscura que el fujimorismo tuvo en su momento y que no podemos ocultar, ¿no? Me dejó a mí un sabor medio extraño cuando accedieron a revisar las leyes pro crimen, entre comillas. ¿Usted cómo toma eso? Para mí no hay leyes pro crimen, ¿no? Son leyes pro derechos humanos, pero como obra humana, si se trata de ver algo que está mal, bueno, pues se puede cambiar. Ha sido promesa de campaña de Keiko Fujimori revisar, dialogar, y creo que es el momento, porque esta fue una campaña electoral que muy bien la construyó la izquierda, que convenció o hizo creer a algunos que así era, pero como ya pasó el proceso electoral, se puede discutir con calma en la plataforma pública que es el Parlamento, para que la ciudadanía vea que era más una mentira, ¿no es cierto?, que una verdad, porque en el fondo las leyes pro crimen lo que hacen es acabar con los abusos que se cometieron desde el Ministerio Público, utilizado como una arma política para perseguir a oposición, ¿no? Hace poco, en su primera entrevista exclusiva, Keiko dijo que ella marcaba distancia con su padre como institucionalista. ¿Usted nota eso cuando habla con ella? ¿Le cree que es? Yo creo que sí, además que es una obligación, ¿no es cierto? En primer lugar, ella ha dicho que va a respetar los 5 años, eso es fundamental. Hay que garantizar la división de los poderes. Es más, ha establecido la posibilidad de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana es una piedra en el zapato en la lucha contra la criminalidad. Los jueces y los fiscales sueltan a los sicarios y a los delincuentes porque son amenazados y no tienen seguridad, están muy indefensos, y en consecuencia se necesita, desde mi punto de vista también, reflexionar sobre la posibilidad de establecer jueces y fiscales sin rostro, pero para eso hay que salirse de la Corte Interamericana. ¿Ah, sí? ¿Usted apoyaría eso? Yo creo que sí. Fíjese, eso no creo que lo hayamos hablado antes. Eso tiene un doble valor, ¿no? Usted como expresidente del TC. Porque la crítica que se le hace luego desde sectores contrarios ideológicos a Fuerza Popular, en este caso, si me viene una, que usted sabe perfectamente quién es, dice, bueno, ustedes me quieren dejar sin nadie que me defienda cuando alguien conculque mis derechos acá y yo no tenga nadie a quien asistir afuera. Bueno, es que lo que pasa es que en democracia las instituciones funcionan, el Poder Judicial tiene que funcionar, el Ministerio Público tiene que funcionar.
Es en dictaduras cuando no funciona. Entonces el sistema, además del sistema interamericano, fue creado como una institución supletoria. O sea que entraba en funcionamiento cuando uno no encontraba satisfacción a su derecho en el plano interno. Pero ahora se ha convertido en un organismo protagónico que invade el gobierno, las competencias de los poderes públicos, decide si las leyes del Estado peruano son oportunas y convenientes, manda y decide, y ha envenenado a nuestros jueces y a nuestros fiscales con una doctrina absolutamente falsa, el llamado control de convencionalidad, que ningún constitucionalista lo puede aceptar. Pero que se hace todos los días. Exacto, por eso es que hay que salirse de la Corte. Pero porque el famoso control de convencionalidad es una gran estafa. No funciona. Pero ¿cómo rebate ese argumento de decir, bueno, si hubiera, por ejemplo, prosperado, y sacaban el ejemplo de Pedro Castillo, si hubiera prosperado el golpe de Pedro Castillo, no habría a quien asistir afuera ante una violación de derechos? Pero existen otros mecanismos, por ejemplo, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el Comité de Derechos Humanos, en fin, ¿no es cierto? Y está la oposición, está la prensa. Yo creo que hay que mirar las cosas diferentes, ¿no? No vamos a establecer pues un régimen de violación de derechos humanos, ¿no? Las instituciones pero lo que propondría es el retiro. El retiro, es que no se puede otra cosa. Hay que retirarse de la Convención Americana si es que queremos ganar la incompetencia de la Corte en tema de derechos humanos. Excelente. Bueno, si hace eso, se mete al 50% de los que no votaron por ella, se los mete al bolsillo. Yo tengo años hablando de esto. Me ha sorprendido, yo no pensé que usted estaba de acuerdo con eso, pero enhorabuena. Ahora, para terminar con el TC, ¿qué está pasando en el TC? Pues la renuncia de la doctora Luz Pacheco, denunciando una serie de cosas. ¿Qué pasa ahí? A mí me parece que es un problema de individualismo, de egos, ¿no? ¿7 magistrados? ¿Cómo? De ella. Yo creo que entre todos. Lo que pasa es que son 7 magistrados y la presidencia del tribunal dura 2 años. Entonces no hay presidencia para todos, ¿no? Y todos a veces quieren ser. Y creo que eso es, entonces no se han puesto de acuerdo. La señora también en algún momento quería que un funcionario perdiera la confianza, que ella haya retirarlo, pero esta confianza le pertenecía al Pleno, quitarle la confianza. Entonces, como el Pleno le convalidó la confianza, ella se sintió, digamos, desconocida por el Pleno y decidió renunciar. Ahora, me llama la atención algo, doctora. Hace más o menos, una de las entrevistas que hemos hecho fue más o menos hace 2 años. Y en ese momento le pregunté, no al aire, sino en privado, si estaba considerando postular. Usted me dijo que no. ¿Qué lo hizo cambiar? O sea, ¿por qué ha querido entrar a servir? Lo que pasa es que yo dije no porque para mí es muy complicado, digamos, tocar puertas y pedir llévame. Y en segundo lugar, porque yo ya había sido congresista con Fuerza Popular y creo de que no puedo ir más allá de Fuerza Popular. Cae mal y a mí no me gusta ver cómo es que hay personas que van de partido en partido y no le pasa nada, ¿no? Como el caso de Mirta Vázquez, empieza en el Frente Amplio, después va con Pedro Castillo, de Pedro Castillo termina en Ahora Nación, y Anel Townsend, tenemos un montón de nombres, ¿no es cierto? A mí eso no me gusta, me parece que a la población tampoco. Me causa un poquito de vergüenza, digamos, si he estado en Fuerza Popular, irme a otro lado. Creo que no podría ir a otro lado que no sea ya ahí, ¿no? Pero y si no me llamaban, entonces... ¿Lo llamaron? Me llamaron, sí. Entonces acepté, ¿no? Pero okay. Entonces lo convocaron para postular. Exacto. Yo sentía que no me iban a llamar, entonces dije, no voy a ir. Okay. Porque no pensaba tocar la puerta de nadie. ¿Y qué cosa es lo principal que espera lograr en estos 5 años que va a ser senador? Bueno, me gustaría reformar el Código Civil, tengo 5 años para eso, ojalá que me entiendan. En el periodo anterior reformé el Código Procesal Constitucional, creo que funciona mejor. Ahora la justicia en materia de amparo y derechos y habeas corpus es más rápida, y el Código Civil hay que ponerlo a tono. La inteligencia artificial, las redes sociales, el internet, el nombre, etcétera, etcétera. Es un código que tiene más de casi 40 años y necesita ponerse a tono.
Claro que sí. Bueno, la mejor de las suertes en ese Muchas encuentro. gracias, don Diego. Doctor, gracias por estar acá.